Hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la reunión de este domingo. Y cómo no comenzar con alabanzas, vamos a cantar la canción Mi Jesús, mi amado y el Dios que adoramos.
Damos por finalizado la parte de alabanzas y vamos a comenzar con la parte del mensaje, quien está a cargo de Pablo López de la Iglesia del Complejo Evangélico de Pilar. Buenos días, queridos hermanos. Quisiera en primer lugar darle las gracias al Señor por permitirme tener esta oportunidad y este privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios, y también a los hermanos eh, que me dan esta oportunidad y este privilegio de poder abrir la Biblia y poder compartirla. Sin lugar a duda, estos son tiempos tan diferentes a lo que estamos acostumbrados. Ya son 6 meses en que estamos aislados, eh, nos comunicamos por estos medios, tenemos nuestras actividades espirituales por medio de la virtualidad, pero sabemos que todo bajo la autoridad de Dios, es Él que lo está permitiendo. Eso no significa que esté de acuerdo con todos los resultados o las cosas que están pasando en el mundo, pero sí Dios lo está permitiendo, y está permitiendo también que el pueblo de Dios tenga que pasar, como cualquier otra persona aquí en el planeta, este periodo de pandemia y de aislamiento. Y pensando un poco en estas cosas que nos están sucediendo, quisiera que hoy podamos, en estos minutos, meditar un poco en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Allí vamos a encontrar por lo menos 3 puntos que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana. 3 puntos que tienen mucho que ver con lo que nos toca vivir. Muchas veces hemos compartido en estos días con sendos hermanos el hecho de que vivimos en un periodo de aislamiento, pero también sabemos de que hay una palabra que, aunque se la rechaza bastante, estuvo muy bien aplicada en un comienzo y tal vez en cierta manera también hoy, que es el término de la cuarentena. Esa palabra que surge de la experiencia de hace varios siglos atrás, de aquella enfermedad que demoraba 30 días en manifestarse, y entonces los 40 días aseguraba la realidad de que si la persona se había infectado o no con aquella enfermedad tan mortal que mató a millones en aquel momento. De ahí en más, esto de la cuarentena, que eran esos 40 días literal, hoy se utiliza de una forma mucho más amplia, como aquel periodo donde nos aislamos para ver si no hemos contraído, y si no lo hemos contraído, bueno, evitamos contraerlo. Hoy vivimos en cierta parte o en cierta manera eso, y por eso el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas nos va a comenzar a hablar del Señor Jesús cuando tuvo que vivir también una cuarentena, como hace poco también compartíamos con algunos adolescentes de esa congregación. En el capítulo 4 y en el versículo primero, así como también en Mateo y en Marcos, encontramos este relato donde Jesús, luego de pasar por el Jordán, por Juan el Bautista y ser bautizado, dice que es llevado por el Espíritu. Y dice allí entonces el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, en el versículo primero: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Aquella cuarentena el Señor la había pasado en el desierto. Los tres describen al Señor Jesús que había estado sin comer aquellos 40 días. ¿Hay algún ejemplo? Bueno, Elías había estado, luego de comer aquella torta y dormir, cuando aquel ángel allí en el primer libro de Reyes comió, y también estuvo 40 días andando, y no nos menciona que haya probado por lo menos comida en esos días. Es decir, esta fortaleza que el Señor Jesús tenía la había compartido seguramente con algunos de los seres humanos que no poseían las características que el Señor Jesús tenía divinas, pero que sí Él es el dador de la fuerza. Y el Señor Jesús estuvo en soledad. Hace un tiempo atrás veía un hermano de los Estados Unidos que trataba este pasaje
y para tratarlo había viajado unas cuantas millas, como dicen ellos, kilómetros, a un lugar bastante desértico, y empezó a caminar y explicar estos versículos en medio de aquellos montes donde no había absolutamente nada ni nadie, para poder entender un poquito y poner en nuestra mente lo que el Señor Jesús pasó. Sin lugar a duda, eso es lo que se ha reflejado también en nuestros corazones, en nuestra vida, cuando tenemos que pasar tanto tiempo en soledad. Algunos de nosotros tenemos la bendición de tener una familia, pero hay tanta gente que ha estado sola y está sola aún y tiene que cuidar o tiene que tener cuidados muy fuertes porque son personas de riesgo ante esta enfermedad, y aunque hay algunos medios de comunicación y nos podemos ver tal vez a través de la pantalla, no es lo mismo que el tener al lado a alguien con quien conversar, a quien abrazar. El Señor Jesús estuvo en toda esa experiencia cuando estuvo aquí en la tierra, y vemos cómo esa experiencia había alguien que estaba atento. Claro que Dios siempre está atento a nosotros y a cada una de nuestras vivencias, y la palabra de Dios nos dice que siempre está con nosotros, y mucho más hablando sobre los que tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero es interesante ver en este pasaje cómo también había alguien esperando. En uno de los 3 pasajes dice que el diablo lo estaba tentando constantemente, o da esa idea. Sin embargo, en otros dice como que esperó el momento para dar el ataque, como el león rugiente que anda buscando a quien devorar. No anda buscando constantemente, sino que se agazapa y se pone y se esconde y espera que pase la presa o que la presa se canse para poder atacarla. Bueno, sin lugar a duda, los tiempos donde pasamos por pruebas o los tiempos donde pasamos dificultades, muchas veces el diablo está preparado justamente para poder atacar. Fíjense que cuando comenzó con el Señor Jesús, pasó por lo que más necesitaba en ese momento. Los 3 coinciden, las 3 descripciones, tanto la de Mateo, Marcos como la de Lucas, coinciden en decir que el Señor tuvo hambre. Es decir, verdaderamente necesitaba alimentarse, necesitaba comer, porque a pesar del ser Dios, era 100% hombre. Es decir, necesitaba lo que cualquier ser humano necesita, y por eso, por ese lugar, fue Satanás. Y la propuesta era justamente conseguir alimento. Dice, tú tienes el poder para hacerlo. ¿Cuál es el problema? Cómo Satanás va revistiendo aquellas cosas y va viendo en dónde son nuestras necesidades, y espera, ¿no?, esos momentos tal vez de debilidad, de desgano, de zozobra espiritual o tal vez de desgano anímico, para tratar de buscarle la vuelta en aquellas cosas que podemos ser seducidos. No nos olvidemos que esto lo ha hecho y le ha resultado positivo desde Génesis capítulo 3, que ha hecho nada más ni nada menos que al ser humano apartarse de Dios. Por eso comienza con esa propuesta, ahí sí en el versículo 4, empieza a proponer cuestiones alternativas. ¿Cuántas veces escuchamos de estas cosas y discutimos y nos ponemos a pensar si está bien aquello o lo otro? Porque justamente nos tenemos que tener el cuidado, porque Satanás muchas veces utiliza las escrituras y la misma palabra de Dios, como lo vemos aquí que lo hizo con el Señor Jesucristo, para hacernos confundir y tratar de buscar cuestiones alternativas. En primer lugar lo hizo con lo básico, pero luego fue más allá, fue para prometerle, en este caso en segundo lugar, en otros pasajes está en tercer lugar, no cambia en su significado ni en la enseñanza que nos quiere dar, sino dice que cuando le dice al Señor, bueno, si te postras delante, ahora estás con hambre, no tienes lo básico, y sin embargo puedes tener todas las riquezas del mundo que quieras y me adoras. Acá ya no hay una propuesta de algo básico, acá hay una propuesta seductora hacia el poder, hacia el tener. Claro, uno piensa, bueno, el Señor Jesús no podía pecar, no iba a hacer caso, y cómo Satanás igualmente se lo propone, porque a pesar de conocerlo, lo va a proponer. ¿Cuánto más puede hacer entonces en la proposición de cada uno de nosotros, sabiendo que somos tan débiles y que somos tan fáciles para hacer caer, y más en los momentos donde tal vez podamos estar
como recién comentaba, en la debilidad o en el desánimo, que puede afectar no solamente nuestro cuerpo físico, sino también nuestra salud espiritual. Por eso, qué interesante es ver que primero fue por lo básico, pero después fue mucho más arriba. ¿Cuántas alternativas también puede dar para decir, bueno, ¿por qué vas a tener que esperar y por qué vas a tener que prosperar de a poco si lo puedes hacer fuertemente? Qué bueno es la palabra del Señor Jesús, que no respondió con palabras propias, sino con aquellas que había inspirado a los escritores del Antiguo Testamento, porque en cada una de ellas pudo decir, escrito está. Ya Dios escribió, ya Dios habló. Solo nosotros tenemos que disponernos a poder escucharle, a poder leer para poder escuchar, porque en la palabra de Dios encontramos todas las respuestas que podamos tener o todas las preguntas, las respuestas a las preguntas que puedan surgir en nuestra vida y aún más en los tiempos que podemos estar pasando, como en los tiempos que nos toca vivir en este año y en estos 6 meses más puntualmente. Qué bueno que es que aunque el diablo proponía cosas y que muchas veces sabemos de hermanos que tal vez puedan ceder, el saber que no debe venir de nosotros la crítica, sino el poder ser aquellos que le podamos ayudar a darse cuenta de que esas cosas no son de Dios, sino que justamente son del enemigo de nuestras almas, que no quieren que podamos disfrutar de la bendición, de la comunión de Dios en nuestras vidas, sino que tengamos que dañar a nuestras propias vidas y a veces también a nuestras propias familias. Pero fíjense que va a seguir más adelante y aquí está en tercer lugar. Creo que en Mateo está en segundo lugar, pero como he dicho recién, no altera mucho en la enseñanza que nos quiere dar. Va por algo más todavía. Le propone al Señor Jesucristo que se suba a lo más alto del templo y se eche. Es decir, ¿cómo sabe Satanás de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y quiere que también nosotros atentemos contra nosotros mismos. Hay cosas que atentan en forma directa. A veces pueden suceder cosas en nuestra mente que nos hacen perder el sentido real de lo que Dios ha puesto en nuestra vida y ese instinto de vida que nos ha dado desde el vientre de nuestra madre, y por diferentes cuestiones especialmente que atentan a nuestra mente, a veces podemos atentar contra nuestra propia vida. Pero hay veces que también lo hacemos de diferentes maneras, haciendo cosas que sabemos que son indebidas, subiéndonos a lugares altos sin la seguridad necesaria. A veces pensamos Dios nos cuida en todas las cosas y nosotros no tomamos los medios de seguridad. Dios nos dice que debemos cuidar nuestros cuerpos porque es templo del Espíritu Santo, y por eso Satanás le propone atentarse contra sí mismo. Que a veces la sociedad, muchos sitios de internet proponen a nuestros hijos el camino del sufrimiento como una liberación de sus dolores. Es increíble que haya ese tipo de cosas, pero lamentablemente existe, y muchas veces nosotros entramos en esos círculos que solo hacen que nuestro cuerpo se sienta deteriorado. Por eso el apóstol también habla que todo aquello que atente contra nuestra vida espiritual, pero también contra nuestro cuerpo, debe ser desechado. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo y Dios nos ha formado así a cada uno de nosotros y nos ha dado este cuerpo para que tenga esta caja mientras estamos aquí en la tierra, pero que ha de ser transformado a su imagen y semejanza cuando podamos ir a los cielos el día que Él nos llame. Por eso aquí en primer lugar vemos al Señor Jesucristo en aquella cuarentena siendo llevado al desierto, pasando por una necesidad física extrema. Tengamos en cuenta que seguramente muchos de nuestros hermanos están pasando por momentos de necesidades mayores o menores, anímicos, económicos, espirituales. El Señor Jesús ya lo ha pasado por nosotros y nos ha dejado el ejemplo aquí en su palabra de que Él en su humanidad también lo pasó, pero que una de las cosas que tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros es justamente el no ser aprovechados en nuestra debilidad por el enemigo de nuestras almas.
Pero también en el capítulo 4, para continuar rápidamente porque el tiempo pasa muy rápido, encontrar que a partir del versículo 16 dice que luego, tal vez puede haber pasado varios acontecimientos en el medio, que Lucas no lo describe, pero sí algunos otros pasajes, como el Evangelio según San Juan. Pero lo interesante es que Jesús, dice el versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado. Realmente muchas veces me he puesto a pensar qué pasó en la infancia del Señor Jesucristo, cómo habrá sido, cómo lo habrán visto. Nazaret no era una ciudad grande, una ciudad era un pueblo pequeño, en esos pueblos donde todo el mundo se conoce. ¿Qué sabía toda aquella gente y qué había visto en Jesús? Muchas veces he visto poesías, canciones donde dicen que Jesús jugaba con todos los niños y la verdad que no lo sabemos. No hay que olvidarse que por qué fueron a Nazaret. Luego de haber venido de Egipto, y no se olviden que habían ido de Egipto porque el rey Herodes había mandado a matar a todos aquellos niños. Y luego, tal vez en unos años, el niño Jesús volvió, luego que Herodes murió, pero como era el hijo de Herodes el que estaba en el mando, fue llevado entonces cuidadosamente por José y María sus padres a Nazaret y no a ninguna parte de la región de Judea. Justamente ese niño que durante toda su niñez, o esos padres que durante la niñez de aquel niño, cada vez que veían aquellas tropas de soldados pasar, no sería un momento sencillo ni fácil. Ellos habían escuchado, ya que el ángel los había salvado, cómo aquellos reyes habían hecho, o autoridades habían matado descaradamente a aquellos pequeños menores de 2 años. Todo lo podían hacer, no tenían ningún drama en hacer aún las cosas más aterradoras que nos pudiésemos imaginar. Aquel niño se había criado en aquel lugar. ¿De qué manera Jesús había hecho esa diferencia, ya que nunca había pecado? Por lo tanto, aquel niño que sería totalmente diferente, que seguramente habría hallado gracia, porque justamente Lucas un poco antes dice que creció en estatura y en espíritu, pero también en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, había una gracia especial en la persona del Señor Jesucristo, aún de niño y de adolescente, aquel adolescente que había llamado la atención de aquellos sabios en el templo a los 12 años. Pero aquí ya era un hombre de 30 años, que había sido muy bien reconocido por aquellos de Nazaret. Por eso en algún momento ellos van a decir allí en el versículo 22, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este, en otro de los pasajes creo que dice, no es el hijo del carpintero? Es decir, sabían muy bien quién era cada uno de ellos. Jesús en aquel momento, cuando se presenta a Nazaret, va al templo. Y allí en el templo toma el libro, o se le da el libro, dice el versículo 17, y empieza a leer aquel pasaje de Isaías 61:1, y puede decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y él mismo, luego de haber leído este pasaje que describe tan claramente cuál era el propósito por el cual el Señor Jesús venía aquí en la tierra, él pudo decir allí en el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero aquellos hombres, como los hombres de hoy en día, quieren algo más. Hoy el nombre de Jesús está por todos lados. En internet podemos poner Jesús y nos va a aparecer millones de sitios donde hay a veces hasta predicaciones maravillosas y muy descriptivas de lo que es la persona de Jesucristo. Pero como aquellos hombres, los hombres de hoy buscan algo más. Fíjense que el Señor Jesús entendió el corazón de todas aquellas personas que estaban allí. Todos los que estaban allí sabían exactamente quién era Jesús. Sabían cómo era la persona del Señor Jesús, y a mí no me queda duda que cada uno sabía que Jesús era una persona especial, en el sentido de que era diferente a cualquier otra, de que nadie podía decirle absolutamente nada en contra de lo que Jesús había hecho, porque no había ninguna falla,
no podía haber sido encontrado ninguna mentira ni en ninguna mala acción, porque jamás lo había hecho, pues él era el Dios santo hecho hombre. Y sin embargo aquellas personas estaban buscando algo más. Y por eso Jesús, sabiendo el corazón de cada uno de ellos, ahí en el versículo 23 les dije: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Aquellos habían ido al templo, habían observado la persona de Jesucristo, habían hasta soportado que Jesús diga: aquí estoy presente, es decir, yo soy el que viene a dar las nuevas a los pobres, yo soy el que viene a sanar a los quebrantados de corazón, yo soy el que viene a pregonar la libertad a los cautivos, yo soy el que viene a dar libertad a los oprimidos y vista a los ciegos. Pero querían algo más. Muchas personas hoy, cuando hablan de Jesús, quieren lo que los mismos apóstoles decían: quieren señales. Aunque para los judíos eran las señales que se querían pedir, hoy también hay personas que quieren milagros para creer en Dios. Es más, ¿cuántos le echan la culpa a Dios, o que Dios está ausente en la pandemia, o permitiendo que el mundo tenga esta pandemia y no interviene para cortarla de una vez? ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que el poder de Dios no es un poder que obra sino más. Este pasaje no lo dice, pero en otro de los pasajes, creo que es en el Evangelio de San Marcos, dice que Jesús no pudo hacer prácticamente milagros en Nazaret. Y explica por qué. Dios no puede hacer milagros, Jesús no podía hacer milagros, no tenía el poder. No está queriendo decir eso. Lo que está diciendo, y lo aclara bien en el otro pasaje, es que no pudo hacer milagros porque no halló fe. En cada uno de los milagros que el Señor Jesús hizo, y que se describen algunos pocos de ellos en la palabra de Dios, ya que Juan dice que no alcanzarían los libros del mundo, o el mundo, para alargar la cantidad de libros que se escribirían por todo lo que Jesús hizo, cada uno de esos milagros tenía que ver con que el Señor sabía que en el corazón de aquellas personas había fe. Y justamente las personas de hoy en día, en medio de la pandemia, demandan a Dios y demandan milagros cuando no entienden de que realmente lo que Dios demanda es fe en Él. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hoy vivimos un momento donde recibimos un mensaje de WhatsApp y cuando pasa de 3 renglones no lo queremos seguir leyendo. O cuando nos mandan un audio y pasa 1 minuto ya no lo queremos seguir escuchando. Queremos todo breve, queremos todo corto, no tenemos paciencia, y le está pasando eso al mundo, y por eso quiere resoluciones rápidas, pero no quiere escuchar el mensaje completo. El mensaje completo de la palabra de Dios es que el pecado es el que vino a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros hemos pecado, y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso dice que también que la paga del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso qué importante es poder decirle, poder compartir a los demás, aunque tampoco quieren escuchar. Que aunque hoy demanden milagros para creer en el Señor, no va a haber milagros en la vida si no hay fe, porque Dios puede sanar a alguien con cualquier enfermedad o no, pero el mayor milagro que Dios quiere hacer en las vidas es perdonar los pecados y dar vida eterna. Por eso, en primer lugar, hablábamos sobre lo que pasa en la cuarentena, sobre cómo Satanás quiere aprovechar los momentos de debilidad. En segundo lugar, aquellas personas que están demandando y demandan milagros. Y muchas veces los hijos de Dios caemos en esto también en los momentos de debilidad, de tanto aislamiento social, demandando del Señor Jesús que Él sea el que esté solucionando todas las cosas de una forma milagrosa. Pero el Señor nos vuelve a recordar: cuidado, no seamos como los de Nazaret, porque justamente los de Nazaret demandaron milagros, pero no tuvieron fe. Es muy curioso ver que la palabra Nazaret posiblemente sea una palabra hebrea que se traduzca como torre de la atalaya.
es decir, el lugar donde se ponía aquel que anunciaba. Y allí estuvo, en la misma Nazaret estuvo el que anunciaba. Y esto, claro, en estos días donde todas las jornadas al final escuchamos en las noticias la cantidad de personas que pasan a la eternidad por el COVID, sabemos de que muchos han tenido la oportunidad de escuchar a la atalaya, pero no han querido escuchar realmente, no han querido aceptar. Y sabemos, y esto trae pesar seguramente en cada uno de nuestros corazones, cuántas veces nos enteramos de personas, de nuestros hermanos que pasan también a la eternidad. Y tenemos ese consuelo maravilloso de saber que están descansando con el Señor y trae aún así dolor por la separación física. Cuanto más el saber de que aquellos que se van sin Cristo y sin esperanza, porque han demandado un milagro, pero no han entendido que el milagro mayor es el que Cristo perdone nuestros pecados y que haya un lugar reservado en los cielos, pero a Él solamente se accede por fe. Y Dios hace milagros constantemente en nuestra vida que a veces ni cuenta nos damos, pero sí nos tendríamos que plantear con mucha cuidado y reverencia delante del Señor cuántos de ellos nos perdemos a diario porque flaquea nuestra fe. Hay algún acontecimiento aquí en Lucas capítulo 4, al final de este párrafo en el versículo 30, porque dice que aquellos hombres se enojaron tanto con Jesús, sí, aquel que conocían desde pequeños, que dice que lo llevaron hasta un monte en lo alto y lo querían lanzar al vacío. Y el versículo 30, la verdad que me asombra, dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué habrá pasado en el corazón y en la vista de aquellos hombres? ¿Cómo hizo Jesús? Fíjese que dice que no, que se fue, se escondió, o corrió, o se peleó. No. Dice que pasó por el medio y no pudieron hacer absolutamente nada contra él. Pero yo quisiera que simplemente reflexionemos por el hecho de que el Señor Jesús pasó por el medio y se fue. ¿Cuántas veces el Señor hace el milagro de pasar por nuestras vidas y nos cuida y nos quita y nos salva de cosas que nosotros ni cuenta nos hemos dado, pero que no lo hemos podido disfrutar porque nuestra cabeza estaba pensando en otra cosa o nuestra fe estaba puesta en otra cosa y no en la persona del Señor y no pudimos disfrutar de su presencia o de su estadía al lado nuestro? Sí, su espíritu está dentro de nosotros, pero el Señor dice que se pasea con su ángel, claro, cerca nuestro, pero qué impresionante saber de cuántas veces el Señor ha estado a nuestro lado y nosotros no lo hemos podido percibir. Aquellos hombres no pudieron detenerlo ni percibir que pasaba por el medio de ellos, pero él se fue. Eso también llena de pesar nuestro corazón de tantas personas que demandan milagros y que el Señor se les presenta, y a veces por las experiencias de la vida, a veces por un programa de radio, a veces por un vecino o a veces por propia de nuestras bocas, utiliza para llevar el mensaje y no aceptan, y lo dejan pasar y se va y exponen su vida a una eternidad sin Cristo y sin esperanza. Todas estas cosas están sucediendo. Corazones que están siendo aprovechados por Satanás en medio del aislamiento y el desgano. Personas que demandan milagros de Dios y no entienden que es el momento justo para poner nuestra fe en Él y Él va a obrar de una forma maravillosa y hasta milagrosa. Pero en último lugar y en tercer momento encuentro el versículo 31 en adelante del capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, donde dice: descendió Jesús a Capernaum, dejó Nazaret, hizo muy pocos milagros por la fe que había allí en Nazaret, pero dice que luego descendió entonces a Capernaum, ciudad de Galilea. Sí, Capernaum, donde había hecho milagros y ellos demandaban aquellos milagros, pero en Capernaum sí había habido fe. Y por eso dice que les enseñaban el día de reposo y se admiraban. ¿Qué diferencia había entre aquellos
que habían tal vez mirado a Jesús y lo habían mirado fijo en Nazaret. Sin embargo, en Capernaum se admiraban de su palabra. Dice que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamaba a gran voz diciendo: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Y aquí hay un tercer característica. Muchos decíamos recién que demandan de Dios milagros, pero muchos culpan a Dios. Y cuando ven la persona de Dios, lo ve como el acusador. Claro, porque es el acusador. Claro que es el que nos declara en su palabra de que todos hemos pecado y Él tiene que impartir la justicia, porque Él es amor, pero también es justo. Pero que su amor se antepone y entrega al hombre la posibilidad de llegar al perdón de sus pecados para poder llegar a su presencia sin la condena, sin, como decía el apóstol, sin todo el edicto y toda la lista de nuestros pecados que nos condenan y nos separan de Dios. Aquel hombre, sin lugar a duda, endemoniado, podía hablar, y por eso se habla en plural. Y dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Vuelve a mencionar esta ciudad. De esa ciudad podía salir algo bueno, dijo Natanael allí en Juan. Aquel hombre llevado por aquel espíritu exclama diciendo: ¿quién es ese Jesús? Los de Nazaret no pudieron reconocer que Jesús era Dios. Lo miraban simplemente como el hijo de José, el hijo del carpintero, sin darse cuenta que él había dado evidencia de ser una persona enviada por Dios. Y aquí en Capernaum se encuentra con esta persona que lo llama de aquella manera para poder así mostrar qué tienes tú, pero sin embargo está reconociendo que hay algo más en él. ¿Cuántas personas hoy hablan en contra de Dios? ¿Por qué? Porque no saben cómo excusarse delante de Dios. ¿Qué tienes contra nosotros?, dicen. ¿Has venido a destruirnos? Qué maravilloso es ver que allí en el Evangelio según San Juan, junto a aquel versículo maravilloso, el Señor Jesús dijo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no vino Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Muchos en este momento de desesperación invocan a Dios, pero solamente en una forma despectiva, echándole la culpa, no entendiendo que Él obra solamente por fe, pero también viendo a Dios como aquel que los viene a destruir. Y muchas veces el mensaje que pueden encontrar en los cristianos es también destructiva. ¿Por qué? Porque es cierto que están pecado y el pecado nos lleva hacia la ira de Dios. Pero qué maravilloso es poder ver que el apóstol Pablo, también inspirado por Dios, dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nos estamos olvidando muchas veces de predicar del amor de Dios, que tiene que ver con el pecado también. Pero Jesús dijo con toda claridad que de tal manera amó Dios al mundo. Debemos expresar en primer lugar que Dios los ama, de que realmente Dios está interesado en sus vidas. ¿Por qué está interesado? Para que todo aquel que en Él cree, por la fe, tenga vida eterna. ¿Por qué necesita tener vida eterna? Porque está condenado por sus pecados. Encontramos muchísimas veces, y me apena realmente leer muchas veces en los mensajes de WhatsApp y en los estados versículos de juicio que son ciertos y están en la palabra de Dios, pero que no están en contexto. Dios nos está dando la oportunidad. Si solamente hablamos del juicio, ¿para qué Jesús vino? Claro, para decirnos que somos condenados. Jesús fue claro: el que no cree ya está condenado, pero el que cree ya no está condenado. Nos quedamos a veces con el juicio solamente aquellos que planteaban este hombre, esos espíritus que tenía dentro. ¿Qué planteaba? Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros?
Las personas en medio de este periodo de aislamiento, a veces llevado por diferentes medios, por diferentes religiones egoístas delante de Dios, piensan que Dios está en contra de ellos. Sin embargo, Jesús hizo callar. Cállate. Los hizo callar. ¿Cómo podemos hacer nosotros callar? Jesús lo hizo con toda la autoridad divina que él tenía. Si bien Cristo nos fortalece en todas las cosas, nosotros no tenemos esa autoridad. Si bien hay autoridad en nosotros por medio del Espíritu Santo, ¿hasta qué punto llega a compararse la de Cristo? Ninguno. Es mucho menor, pero igualmente Dios nos ha dado poder. Lo dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahora, sin lugar a duda, el Señor Jesús dijo que aquel poder de Hechos 1:8 tenía que ver con ser testigos. El poder que iban a recibir era el Espíritu Santo, que se concreta luego en el otro capítulo. Nosotros los tenemos desde que recibimos a Cristo como Salvador personal. ¿En qué consiste ese poder? En el testimonio. Jesús había dado testimonio a los de Nazaret durante todos aquellos años y no habían creído. Por eso Jesús no pudo hacer el milagro, o había hecho muy poco. Sin embargo, allí en Capernaum había sido diferente. Qué bueno es saber de que no queda en nosotros decidir en qué lugar hacerlo, pero Jesús, a pesar de que sabía que no había fe en Nazaret, lo hizo y estuvo allí y pasó por el medio de ellos sin que nadie pudiese hacer nada. Es decir, el milagro lo hizo igual y algunos milagros los hizo mostrándolos que tenía fe. Por eso qué importante es que nosotros en este tiempo de aislamiento, donde Satanás aprovecha en medio de la debilidad, donde muchos demandan de Dios milagros como los de Nazaret, donde muchos piensan de que Jesús es el que los molesta o que está en contra de ellos, podamos hacer callar. Simplemente de qué manera, dando el testimonio de lo que el Señor Jesús ha hecho en cada una de nuestras vidas, transformándolas. Dice el pasaje que estaban todos, versículo 36, estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares y en todos sus contornos. No sabemos cuánto más va a durar este tiempo de aislamiento. Cada vez que va pasando más tiempo vemos los corazones de las personas más desganados, donde podemos verlo tal vez como más sacudido por el enemigo, pero tal vez de otra manera la oportunidad que Dios nos da de poder compartir su palabra con aquellos que están siendo sacudidos por Satanás, de aquellos que demandan un milagro para que Dios quite la pandemia del mundo, o de aquellos que se ven todavía acusados o como violentados o por ser destruidos por Dios, cuando realmente el Señor Jesús vino por amor a cada uno de nosotros y de aún de todos aquellos que no han creído. Por eso que el Señor esté hablando en cada uno de nuestros corazones y por medio de estos medios de comunicación que hoy tenemos, puedan ver en nuestros estados de WhatsApp, en nuestros comentarios en las redes sociales, en las conversaciones que tenemos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, o que a veces ven personas que ni siquiera conocemos tal vez, en cada una de ellas pueda ser el testimonio que los haga callar. ¿Por qué? Porque los hace reflexionar y Dios pueda obrar en esos corazones para que ya no busquen milagros, sino que tengan fe, para que ya no acusen a Dios de querer destruirlos, sino se maravillen de lo que Dios puede hacer en sus vidas, como lo hizo un día con nosotros, y aún como lo sigue haciendo hoy en medio de estos días. Que el Señor entonces esté bendiciendo cada una de nuestras vidas y ustedes puedan seguir indagando en la palabra de Dios en este capítulo que hemos visto hoy y en tantos otros que nos alientan a saber de que estamos viviendo un tiempo difícil. No nos olvidemos que todo se prepara como en los tiempos de Noé.
Y en esos tiempos estamos. Pero Noé, en medio de ese tiempo, dio testimonio durante 100 años construyendo aquel arca que nadie podía decir que no había visto, y predicando justamente que Dios en su amor mandó un arca para que el que creyese y entrase se iba a salvar, pero que también con ella iba a juzgar al mundo, y que aquel que no creyese y no entrase iba a quedar justamente expuesto a la muerte. Que el Señor nos esté bendiciendo, que nos esté dando sabiduría. Miremos el ejemplo de nuestro Maestro, el Señor Jesús, cómo actuó, aun que muchas veces en nuestro Nazaret nos pase lo mismo, pero qué bueno es saber de que el Señor, aún sabiendo la poca fe que allí había, lo hizo igual, dedicó tiempo igual y dio testimonio de su persona igual, que nosotros lo podamos hacer. Nunca digamos a este no porque no me va a escuchar. Dejémoslo eso para el Señor, que Él conoce los corazones. Que el Señor les bendiga, y nuevamente le doy gracias al Señor y a los hermanos por poder compartir estos momentos con ustedes. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios primeramente por su palabra y agradecemos también a Pablo López por su preparación. Para finalizar vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Señor y Padre Celestial, Señor, te agradecemos primeramente por un día más de vida, Señor, te agradecemos, Señor, porque tú, Señor, moriste en una cruz por cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos por cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, en esta reunión, que tú nos puedas bendecir, Señor, y que este mensaje que se expuso hoy, Señor, que quede en nuestros corazones, Señor, y que pueda aplicarse en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por todo, en el nombre del Señor Jesús y Padre Celestial. Amén. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra sección donde compartimos nuestros versículos de la Biblia favoritos. Los voy a dejar con quien nos va a compartir hoy un versículo. Espero que se animen y más me estén mandando. Nos queda un solo domingo para poder participar y se nos termina este mes de la Biblia y esta ocasión especial para juntarnos. Vamos a eso. Quería compartirles por el mes de la Biblia el versículo que me ha acompañado durante toda la vida. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, y dice: ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Quiero hacer énfasis en la segunda parte. El amor cubrirá multitud de pecados. En el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, en el capítulo 10 y versículo 12, dice: el amor cubrirá multitud de faltas. ¿Y por qué digo que me acompañó durante toda mi vida? Bueno, porque no todos ustedes saben que cuando yo nací fui abandonado en el hospital Mar del Plata, y a los 15 días me adoptaron mi mamá María Elena, mi papá José. Ellos habían sufrido la pérdida de 2 bebés ya nacidos. Por distintos motivos fallecieron cuando habían nacido, al mes más o menos. Y bueno, imaginen la situación familiar de ese momento, y bueno, Dios quiso que apareciera yo en sus vidas, y ellos fueron una bendición para mí y yo fui una bendición para ellos. ¿Y por qué digo que me acompañó? Porque bueno, el amor cubrió multitud de faltas. Jamás sentí la falta de nada. Jamás sentí la necesidad de ninguna cosa. El amor que me dieron mi papá, mi mamá y mi hermana Marcela ha sido tan grande y es tan grande que no me falta nada. Y mi mamá murió hace unos 10 años. Mi papá, gracias a Dios, lo tengo conmigo, vive. Y bueno, con mi hermana trabajamos juntos, así que estamos todo el tiempo disfrutándonos el uno del otro. Por la gracia de Dios, estuve en una familia cristiana, en una familia que tenían temor de Dios, y que ese amor que Dios les había dado a ellos me lo dieron a mí, ¿no? Lo transmitieron. Y ese mismo amor es el amor que Dios ha tenido por cada uno de nosotros.
Dice la palabra de Dios que el que cree en Jesucristo como su Salvador, el que reconoce sus pecados y le acepta, tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios y que somos adoptados por Dios. Así que bueno, en mi vida me ha acompañado este versículo. El amor cubrió multitud de pecados, el amor cubrió multitud de faltas. Y así puede pasar en tu vida también. Si no tenés a Dios en tu corazón, si te das cuenta que estás apartado de Él, que estás lejos de Dios, te sentís vacío, es porque necesitas a Cristo como tu Salvador. Él vino a este mundo para entregar su vida, para que seas justo, para que seas santo, para que seas perdonado y para que tengas la vida eterna, para que no vivas una vida eterna, o mejor dicho, no vivas una muerte eterna, porque todos estamos condenados, todos estamos alejados de Dios por nuestro pecado, y el Señor Jesucristo vino por eso, vino para salvarnos, para rescatarnos, para adoptarnos, para que seamos sus hijos. Así que eso quería compartir. La palabra de Dios es real, la palabra de Dios da vida eterna. Que el Señor te bendiga y que tengas una linda semana. Damos por finalizada esta reunión y nos estaremos viendo esta noche, 20 horas, en la Santa Cena. Que tengan un buen día.